haciendo algunos cambios. Bueno, damos inicio, chicos, con el curso continuando con el tema de agronegocios, toda la parte teórica de los agronegocios, qué es hacer, cómo tendríamos o qué tenemos que saber o conocer para poder hacer manejos eficientes. En el caso del curso, pues de empresas agropecuarias, de agronegocios, como le quisiéramos, pero con ese fin de acuerdo al nombre de la experiencia educativa, al hablar de agronegocios, pues estamos hablando de producir, de hacer negocios, de intercambiar, de comercializar, de prestar servicios, de producir bienes o prestar servicios relacionados con la parte agropecuaria y forestal, voy a decirlo, porque los forestales dicen que ellos tienen categoría aparte. Entonces, productos agrícolas derivados de la agricultura, tanto de la parte agrícola, de la parte pecuaria, de la parte forestal. Esos son. El fin de negocios, pues estamos hablando de que la producción no nada más está orientada a satisfacer necesidades básicas de quien los produce, sino el objetivo principal es su comercialización, obtener un beneficio económico de esa producción. O sea, se produce con la intención de obtener un beneficio económico. Sin embargo, los principios administrativos y la teoría administrativa nosotros la aplicamos en todos los ámbitos del conocimiento. No es un tema que yo aborde aquí en el curso porque pues, es más extenso estudiar teoría administrativa, pero hay principios generales en la administración y uno de esos principios es precisamente la universalidad de la administración. Es decir, nosotros administramos y aplicamos o vivimos o desarrollamos cada una de las fases del proceso administrativo en todas las áreas en las cuales el ser humano tiene injerencia. La semana pasada veíamos, voy a regresar en esta diapositiva, en esta presentación, perdón, para resumir un poco los dos últimos temas que vimos la semana pasada. Hacer administración o las funciones específicas de la administración, que aquí se las ubico de manera lineal, pues conllevan 5 fases más. En algunos textos, algunos autores presentan 4 grandes fases, pero al final las funciones son estas 5. La primera es el proceso o la función que realiza todo este administrador, que es tiene que iniciar con la planeación. Se debe de hacer una planeación, un manejo eficiente, una función administrativa prioritaria es la planeación. Tenemos que planear y hoy vamos a abordar ese tema. Después de que tenemos los planes, que hacemos la función de planeación, pasamos a la fase de organización, porque al final, ¿qué organizamos si no tenemos un objetivo claro? Cada quien tiene su forma de organizar, eso sí, también lo vamos a ver aquí, estas herramientas o estas formas o métodos que la teoría administrativa nos presenta y que serán eficientes y que serán útiles, pues dependiendo de quién toma las decisiones, del contexto en el que se aplican y de las necesidades de una organización o de un ente económico. Pero al final, los principios de organización están presentes. Entonces, esa frase de parece que está desorganizado, pero no está desorganizado porque yo sé por qué está organizado así, pues tiene una lógica, hay un objetivo. Cada uno de ustedes en la vida cotidiana sabe por qué acomoda, arregla voy a hablar en términos de sus espacios privados, su recámara, su escritorio, hasta sus propios archivos en la computadora. Cada uno de ustedes tiene le decimos siempre coloquialmente, tiene una lógica. ¿Qué quiere decir esto? Tiene un objetivo. O sea, y esa parte de ese objetivo lo definimos en la planeación. O sea, si creamos carpetas o si todos los archivos están puestos en la pantalla, en el escritorio, pues tiene un porqué. O sea, el objetivo de quien toma la decisión, que ese es el tema que vamos a ver ahorita, pues tiene un porqué, está así. Es su forma de organizar. Para otros parecerá caótica, pero para otros es simple. O sea, es una estructura simple y sencillamente. Y si a quien toma la decisión de organizar de esa manera sus archivos en una computadora y esa forma cumple o le permite alcanzar los objetivos de manera eficiente,
pues está bien, el arreglo o el acomodo cumplió con el objetivo, eso es su estrategia. En este caso también en el proceso de planeación planteamos esas estrategias. Espero que me pueda yo ir explicando. De todas maneras, más adelante vamos a abordar en esto. Planeamos, o sea, definimos objetivos a los que queremos y con base en esos objetivos organizamos. Y una vez que organizamos, integramos, que es el siguiente proceso. Aquí en algunos libros o con algunos autores, ustedes van a encontrar que las funciones administrativas son planeación, organización, dirección y control. ¿Qué sucede? Que el proceso de integración está implícito en el proceso de organización. Aquí lo vamos a ver separado. Yo normalmente lo abordo de manera como una función más, porque de lo que vamos a hablar en el proceso de integración, o sea, en el proceso de organización también hay integración. Pero el verlo separado, abordar el tema de integración, de lo que vamos a hablar es de la integración del recurso humano dentro del proceso de la empresa, dentro de la entidad económica. Cuáles son qué tipo de integración podemos hacer, qué proceso podemos seguir, las herramientas y las técnicas que se hacen relacionadas a todo el proceso de integración de los trabajadores a la empresa. O sea, estamos hablando aquí de la administración del recurso humano. Y voy a abordar de manera muy general algunas cuestiones de la Ley Federal del Trabajo, lo que está regulado en México con relación a la contratación de trabajadores. Tampoco vamos a profundizar mucho. A mí lo que me interesa es que ustedes, o sea, el objetivo realmente en el curso es que ustedes conozcan que existe una regulación, o sea, un marco legal con relación al recurso humano y por qué debe de existir. Podemos hacer algunos comentarios si nos parecen justos o no justos, porque el estudio del trabajo, lo voy a hablar de esa manera, del rol, de la función laboral de los individuos en el mundo, nos da para carreras completas. Se ha escrito muchísimo en estos procesos, porque también conlleva, o sea, tiene como trasfondo, tiene como base la cultura, los valores, los orígenes, la historia de un país con respecto al por qué funcionan o ese marco normativo en relacionado a la prestación de los servicios de las personas, o sea, hablando en términos de factores económicos, del factor trabajo dentro de la función de producción y dentro del modelo económico. Entonces, esta forma de integrar al recurso humano dentro de las empresas tiene, sí, muy cargado o muy fuerte el modelo económico que tenga ese país o ese territorio, la cultura, los valores y todo ese contexto histórico que lo llevó a tener las regulaciones que rigen la prestación de los servicios y la retribución de esos servicios, en términos de empresa y en términos de trabajo, en el caso de las familias, dentro de ese modelo sencillo, ese modelo simple de la economía. Entonces, bueno, en teoría es mucho, de hecho, en el ámbito de las ciencias administrativas se estudia, hay especializaciones hasta niveles de investigación y de doctorado, que se estudian estas funciones y estas relaciones del trabajo con las entidades o con la organización. Aquí lo vamos a abordar en el proceso de integración de cómo el recurso humano se incorpora a la actividad productiva en las empresas, pero va a depender mucho del recurso humano. Ustedes han llevado la experiencia educativa de individuo y sociedad, no sé, yo nunca he dado ese curso, pero la importancia que yo le doy es el entender esto que yo les estoy explicando con relación a la cultura, la historia, los valores del individuo dentro de como miembro de una sociedad. Y también llevan el curso de desarrollo comunitario. Y decimos que tendría que ver esto con el asunto de las empresas. Bueno, que ustedes pueden llegar, o si no es que ya lo hacen, como patrimonio personal, quienes tengan, ya realicen, o sus familias realicen actividades económicas, primarias o de agroindustria,
pues tienen una de las tantas funciones es incorporar jornaleros, asistencia técnica, trabajadores, pagar los servicios. Entonces, lo que están haciendo es integrar recurso humano dentro de la empresa. Y uno de los pues, más complejos, no nada más es, en teoría podemos decir, hacer administraciones, integrar los recursos y hacerlos eficientes. Sí, está bien, pero todos estos recursos tienen características muy particulares que si en ellas no funcionan de manera eficiente, el objetivo simple y sencillamente de la empresa no se alcanzará nunca. Y el objetivo preponderante del por qué hacer la empresa, en este caso hacer negocios, o sea, hacerlo rentable, nos costará más trabajo o los beneficios alcanzar probablemente no se lograrían, como es el alcanzar márgenes de utilidad o porcentajes de rentabilidad altos. ¿En qué consiste? Y uno de los elementos, lo voy a hablar de esa manera, más complejos y más importantes, pues es el recurso humano. No nada más es decir, voy a contratar al trabajador que va a venir a realizar ciertas funciones, sino que además tengo que ver ciertas cualidades y ciertas características de este trabajador que me van a permitir alcanzar de manera eficiente los objetivos y eficaces los objetivos de la empresa. O sea, no es cualquier trabajador, pero esto va a depender también de cuáles son las opciones de contratación. Entonces, muchas de estas cosas las vamos a estar comentando cuando veamos integración. La siguiente fase, que es el proceso de dirección, es que una vez que tenemos los objetivos claros, que ya tenemos la estructura, o sea, la forma en cómo organizamos todas estas funciones para alcanzar objetivos, e integramos, o ya tenemos el recurso humano y todos los recursos que vamos a necesitar, inicia la parte operativa de esa actividad económica para lograr los objetivos que nosotros planteamos en el proceso de planeación, y esa función es la de dirección. Es la función que ejecuta el administrador, el jefe de departamento, el líder de la empresa. Entonces aquí estaremos abordando conceptos como liderazgo y comunicación, y qué es lo que hace que el trabajador que fue seleccionado y que está integrado dentro de la empresa en todos sus niveles de autoridad, desde el gerente general hasta el empleado operativo de más bajo nivel jerárquico. Y aquí voy a hablar, voy a ser cuidadosa en el manejo de la terminología, porque como parte del proceso de organización, en la administración, en la eficiencia administrativa, sí hablamos de jerarquía, porque es parte del orden y del funcionamiento, no en términos de despectivos ni de denigración. O sea, cuando nosotros hablamos en términos administrativos, en términos de eficiencia, en ese contexto de eficiencia, no perdamos nunca de vista que tan importante es el gerente general de la empresa como los niveles jerárquicos más bajos en una estructura organizacional, que es lo que nosotros vemos en el proceso de organización. Si una secretaria o un secretario no hace bien su trabajo, no se alcanzan los objetivos. Si el gerente general no hace bien su trabajo, o sea, falla en sus funciones, no se alcanzarán los objetivos. Si el velador se duerme en lugar de velar, no se alcanzarán los objetivos. Todo va a repercutir en el no cumplir con las actividades, y no cumplir con las actividades como están planeadas en ese estricto orden o cumplimiento, cuesta. Y cuando nosotros convertimos ese no logro de objetivos o ese retraso en objetivos en términos monetarios y los impactamos con los beneficios que obtuvimos o que pudimos haber obtenido, ahí es donde se refleja las circunstancias, perdón, se me fue la palabra, lo que repercute con los resultados de las decisiones que tomamos durante todo ese proceso. Entonces, la dirección es una función tan importante como las otras tres que les mencioné, pero aquí es operar ya los planes dentro de esa estructura organizacional con el recurso humano que nosotros ya seleccionamos e integramos dentro de la empresa. Entonces, es una función de trabajo, y ahí tenemos que hablar, abordamos un tema
a lo mejor muy superficial, pero importante, que es la parte motivacional. ¿Cómo hace un gerente para poder lograr que los trabajadores cumplan los objetivos, las funciones y las metas para los cuales fueron contratados? Y por último, evaluamos la función de control. Pareciera así duro el asunto de controlar y de autoritarismo, no necesariamente es así. El control tiene como propósito evaluar o ir midiendo los logros en los objetivos planteados. Entonces son mecanismos, aquí vamos a ver algunas estrategias, algunos mecanismos que nos permitan ir monitoreando que lo que nosotros planeamos se vaya logrando y podamos ir haciendo ajustes. Entonces, le di aquí, a grosso modo, una definición de cada una de estas funciones, pero las vamos a ir abordando en estas próximas semanas, cada una de ellas. En estas definiciones que nosotros vamos a ir viendo, como resumen de la semana pasada, decíamos entonces que hacer administración es poner en marcha ese proceso administrativo, realizar esas funciones que ahorita se las mencioné, en orden, como si fuera lineal, 1, 2, 3, 4 y 5, pero una vez que empezamos a operar, las funciones son en espiral. O sea, si estamos controlando, por ejemplo, si estamos aplicando mecanismos de control, al mismo tiempo estamos dirigiendo y al mismo tiempo estamos planeando, porque si hay objetivos que no se alcanzan, tenemos que evaluar por qué no se alcanzan y hacer funciones directivas de comunicación, de liderazgo, o hacer ajustes o que nos lleven a hacer ajustes en los propios objetivos. Revisar si esos objetivos son alcanzables o fueron demasiado ambiciosos y poder hacer esos cambios. Es cierto que cuando los objetivos están bien planteados, bien medidos y bien fundamentados, y llegar a eso es hacer investigación, como lo que vamos a ver ahorita, que hay un proceso también es científico, metodológico para tomar las mejores decisiones posibles, tampoco es morirnos en la raya. O sea, sabemos que a los administradores nos dicen que somos inflexibles y si somos contadores, peor todavía, porque el contador tiene la responsabilidad de vigilar la eficiente aplicación de los recursos económicos. Entonces, en la formación tradicional de un contador que está dentro del área administrativa, y se los digo porque yo soy contadora, pues lo que nos dicen es, tienes que cumplir la norma. O sea, nosotros estamos ejecutando en una función directiva, operando los planes operativos de una empresa dentro de mecanismos de control. Por eso pues, son los cuadrados. Decimos, pues no se puede. A lo mejor un administrador tenga un liderazgo o una actitud más flexible de querer solucionar el problema, pero pues los contadores somos los guardianes de que los recursos no se excedan a través de este mecanismo de control. Por eso cuando veamos control, pues vamos a ver que la contabilidad no es más que un mecanismo de control. Y los responsables de control, de ejecutar esos controles, pues son los contadores dentro de una empresa. Esa es la función. El recurso humano, un contador es un recurso humano cuya función principal es manejar eficientemente esos recursos. Es un administrador más, nada más que de aspectos monetarios y de tomar decisiones relacionadas a ese ámbito. Entonces, pareciera que la administración, los planes operativos que vamos a ver hoy, pudieran no ser tan flexibles, pero acá hay un proceso para llegar a ellos. Cuando aplicamos los mecanismos y esos planes, en lugar de ayudar, están perjudicando, pues es el momento de cambiarlos. Es ahí donde aplica el principio de flexibilidad de la administración. No es tan fácil, pero está. Los planes, las decisiones tomadas deben de servir para alcanzar objetivos y flexibilizar un plan o modificar un objetivo es parte de las decisiones. Entonces, bueno, hacer administración no es más que estar tomando permanentemente decisiones, que es el tema que vamos a abordar hoy. Y tomar decisiones es tomar una actitud, o sea, requiere de una actitud positiva que nos lleve a decidir cursos de acción por cada una de las partes o funciones que toda empresa tiene que desarrollar o tiene que cumplir
para alcanzar los objetivos por los cuales pues, se funda una institución o un ente económico. Cuando veamos la parte de organización, vamos a ver qué tipos de organización tenemos, o sea, cómo podemos organizar una empresa en términos de quiénes son los dueños del patrimonio. Entonces aquí, cuando yo hablo de las organizaciones, estoy hablando de las empresas, estoy hablando de los entes sociales o económicos que se unen, como veíamos la semana pasada, que integran recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros para alcanzar objetivos. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Permanentemente pues está tomando decisiones para que esos entes, esas organizaciones logren pues, el fin o alcancen el propósito por el cual fueron creadas. Y que todos los recursos que están involucrados en estas organizaciones pues sean eficientes. Debemos de tomar decisiones para que el uso, manejo de los recursos se haga de manera eficiente, o sea, nos permita lograr el máximo beneficio a un menor costo. Y costo no nada más estoy hablando de términos económicos, sino costo en el sentido de la optimización de los recursos. Corregir errores, que eso los identificamos a través del proceso de control y a través del proceso de dirección. También tomamos decisiones para que esas fallas, esos problemas que se presentan dentro de las empresas, pues los vayamos nosotros corrigiendo de la mejor manera posible para lograr los objetivos planteados. Entonces, bueno, tomar decisiones, ¿qué significa? Para que nosotros podamos tomar una decisión, debemos normalmente de tener un problema. No en el sentido tan negativo de aunque la imagen aquí sí nos conlleva a ello, porque tener un problema o identificar un problema en definición es todos aquellos hechos, ese conjunto de hechos, ese conjunto de circunstancias que nos van a dificultar o que nos van a limitar a alcanzar un objetivo, lograr un fin, o tener la definición textual que tenemos aquí, conjuntos de hechos y circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. Entonces, cuando ustedes se inscriben y no pueden entrar al sistema, tienen un problema. ¿Por qué? Porque algo les está dificultando el ingreso a la plataforma. Algo les está dificultando no poderse inscribir. Lograr ese objetivo. ¿Cuál es el proceso? Ustedes acaban de pasar, perdón por lo básico del ejemplo, pero acaban de pasar su proceso de inscripción a las experiencias educativas. Ustedes tenían un plan. Cuando fueron con su tutor o cuando salieron publicada la oferta, dijeron, aquí está el horario, pues el próximo semestre yo quiero llevar esta materia en este horario con este profesor, bla, bla, bla. Y tenían ya un plan. Ahí es un ejemplo palpable de objetivos y decisiones que ustedes tomaron. Ya tenían ahí su estructura, ya se habían organizado con respecto a tiempos, profesores, materias. Todo hasta ahí va bien, hasta que llegó el momento de la inscripción, en el cual, pues por el día que les correspondía, que esa es una variable que ustedes no pueden controlar, es una variable externa, después vamos a ver esa parte de cómo lo externo influye dentro de la empresa, que no lo puede controlar los tomadores de decisión, pero que sí los tienen que tomar en cuenta y que ahí es donde empezamos a tener a veces esos problemas. Entonces hay la variable de que alguien organiza el día que a ustedes les toca y cuando ingresan al sistema, hay algo que les está dificultando lograr que el horario que ustedes habían planeado no se cumpla. En ese momento estamos hablando ya de problemas en su proceso de inscripción o de poder alcanzar ese objetivo. Y en ese momento tienen que tomar decisiones. El sistema les manda ahí opciones, algunas les pueden gustar, otras no, y ni modo. Algunos aplican sus estrategias, evitan complicarse más el problema y toman la decisión de jalar las opciones que el sistema les dé en horario y bueno, deciden dejar en ese momento esa experiencia educativa y plantearla en el siguiente semestre, porque la consecuencia de no tomarla en este momento no les perjudica tanto. Pero hay otros que definitivamente no toman esa decisión, pueden no inscribirse y aplican la estrategia de ir a la siguiente fase, que es la ventanilla,
con el riesgo, y ahorita vamos a ver este tipo, voy a seguir regresando a este ejemplo, de que toman el riesgo de que puedan encontrar o no un espacio en la fase de inscripción en ventanilla. Y entonces, pues, se la juegan. Y aquí entran muchos elementos que nos pueden permitir o que nos pueden ayudar. Son oportunidades, esa es la parte como del riesgo. Entonces, con este ejemplo que espero que haya sido útil para entender un poco el problema. Conjuntos de hechos, circunstancias que dificultan la consecución de un fin. Cuando ustedes en su trabajo de investigación, o algunos que ya estén trabajando con su trabajo recepcional o la tesis, esa bonita frase de planteamiento del problema y dices, ay, ¿cuál es el problema? Pues el problema es aquello que dentro de un conjunto de conocimientos me genera un vacío. O sea, cuando nosotros planteamos un problema en la investigación, no estamos investigando lo no conocido por el mundo. Lo que estamos investigando, o el problema dentro de este proceso es qué es lo que está ocasionando que el proceso natural, por ponerles un ejemplo, del crecimiento de las plantas, de la producción de los frutos, de la maduración, pues del objetivo, depende aquí de por qué investigan, no se esté alcanzando. Entonces, cuando planteamos un problema, de lo que estamos hablando es de todo un análisis que nosotros estamos haciendo para identificar precisamente esas circunstancias, esos elementos o esos factores que dificultan lograr el objetivo principal del cultivo que ustedes estudian. Entonces, por eso plantean, bueno, ya la estrategia posteriormente pues tendrá que ser, ustedes utilizan sus métodos y sus estrategias para identificar o validar las hipótesis, y las hipótesis, pues sencillamente, aunque los maestros se enojen porque les encanta utilizar definiciones bien técnicas, pero al final del día, jóvenes, la hipótesis no es más que la respuesta temporal que nosotros damos o provisional que nosotros damos a esas circunstancias o esas dificultades que están ocasionando el problema. Va el ejemplo. Ustedes pueden identificar el objetivo que ustedes quieren obtener o lograr es hacer que el cultivo de en este momento las hortalizas alcancen una productividad más eficiente a través de cultivos protegidos o bajo invernadero. Y entonces, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que sí saben? Pues cómo funciona la planta. Por eso la importancia del conocimiento fisiológico y de toda esta parte técnica de la planta. A ver, ¿qué crece? ¿Qué necesitan las hortalizas para crecer? ¿Qué es lo que le da el invernadero? Pues le da luz. ¿A qué temperatura tienen que estar? Pues a esta temperatura. ¿Cuáles son los elementos que hacen que la planta crezca de manera eficiente? Lo tenemos, vamos verificando. Sí, no, pues todo está, pero sigue sin crecer. Ese es el resultado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Investigar, y es que es exploratorio el asunto, qué lo ocasiona. O vamos a investigar si ciertos elementos, fertilizantes, variedades, lo que sea, o sea, lo que estemos investigando, lo que nos interese, van a ser eficientes para alcanzar ese objetivo que nosotros queremos. Y planteamos la hipótesis sobre eso. Entonces, por eso podemos decir que los microorganismos derivados de la bla son eficientes para, o la dosis, en lugar de 3 mililitros, 4 mililitros de la dosis perengana de tal, hace más eficiente el crecimiento de las raíces para la captación de los nutrientes del suelo, que además tiene que ser de estas características. Estamos planteando una respuesta. Y a través de un experimento lo que estamos haciendo es demostrar que esa propuesta de solución me va a permitir alcanzar pues lo que yo estoy diciendo que tengo que lograr, que es el objetivo de la investigación. Esto que les estoy dando es precisamente, voy a ir y venir, el proceso racional para tomar decisiones. El método científico lo que hace es hacernos estudiar cada uno de los elementos que pueden estar involucrados en un contexto problemático o de problema y llegar a
una solución. Entonces, pues digo, qué bueno que hagamos tesis, la investigación es sumamente importante y la rigurosidad de hacer esas investigaciones o de aplicar los métodos, pues lo que nos va a dar es resultados que nos permiten tomar decisiones racionales, decisiones correctas para alcanzar objetivos, porque si chapeamos la investigación, el resultado no es confiable, y si el resultado no es confiable y lo incorporamos a los procesos productivos, hablando en términos de producción agrícola o producción pecuaria o producción forestal, entonces lo que estamos haciendo es no hacer óptimos los recursos que estamos involucrando. O sea, si no tenemos cuidado con las dosis de fertilización, con la calidad de las semillas, con los tiempos de aplicación de los abonos o de los fertilizantes, con el control de las malezas, con la limpia de los cultivos, no vamos a lograr los objetivos productivos, que al final es el propósito fundamental de cualquier empresa agropecuaria. Entonces, a grosso modo les expliqué esta definición tan sencilla de lo que es un problema. O sea, un problema, para que nosotros podamos identificar problemas, tenemos que conocer el contexto. No vamos a poder identificar problemas si no sabemos nada del cultivo, porque entonces desde el problema es que no conocemos el cultivo. Tenemos que estar bien documentados y bien fundamentados, bien estudiados sobre esa actividad, porque de lo contrario no vamos a identificar ningún problema. Por eso cuando ustedes hacen sus investigaciones, hacen toda una revisión bibliográfica, qué hay, qué se dice, qué se aborda, qué otros experimentos han hecho, qué se ha hablado sobre eso, de tal manera que ustedes puedan tener todo un panorama y todo un contexto teórico, científico, metodológico, de por dónde abordar y por dónde plantear su experimento que los va a llevar a solucionar el problema que ustedes quieren solucionar. Hasta el hecho de proponer una semilla mejorada. ¿Por qué estoy proponiendo una semilla mejorada? Porque estoy haciendo investigación sobre el mejoramiento genético, la biotecnología en el cultivo X, porque quiero solucionar un problema dentro de la producción de ese cultivo. O sea, si yo quiero una semilla mejorada, la respuesta o el problema posible que yo voy a solucionar es el hecho de que las semillas que actualmente están presentes son susceptibles a, pueden ser plagas, pueden ser enfermedades, ya no hay eficiencia a lo mejor en los abonos, se requiere de utilizar muchos químicos y no queremos ya utilizar químicos porque tenemos una problemática ambiental. Entonces el problema lo empezamos a identificar con muchas aristas y hacerlo mucho más complejo. De tal manera que lo que hacemos es plantear una posible solución a algo que va a estar relacionado con otros aspectos. Entonces vean ahí cómo, para los que están llevando ahorita su trabajo de investigación, la lógica de un trabajo de investigación es eso. La lógica de un proyecto de investigación y el desarrollar una tesis no es más que aplicar un proceso racional de toma de decisiones a través de una metodología científica, o sea, el método científico de investigación, y en ciencias biológicas o en ciencias exactas, con esa rigurosidad cuya estrategia para demostrar que estamos llegando al mejor resultado posible desde el punto de vista científico, pues es la experimentación. Entonces, y al final, ¿cuál es la tesis? Pues la tesis es todas esas conclusiones a las cuales ustedes llegan después de haber aplicado toda la metodología. Esa es la estructura de un trabajo de investigación y el documento que ustedes presentan, pues es la tesis. Así de aparentemente simple, aunque a ustedes les cueste la vida estarlo haciendo. Entonces, ¿cómo sabemos a veces que hay, ya ahorita se los mencioné, nada más los voy a resumir, cuando hay problemas? O sea, alguien que toma decisiones, investigador, científico, gerente de empresa, productor, ¿cómo sabe que hay problemas? Pues porque hay desviaciones. O sea, hay cosas que no se están cumpliendo en función de la experiencia que todos tenemos. O sea, a ver, voy a hablar algo en contexto tradicional. La lógica del por qué los productores tradicionales en términos sin aplicación tecnológica en sus cultivos. O sea, la tradición en la producción agrícola de temporal era
por ejemplo, el maíz, ¿no? Sembrar en una temporada y sembrar en otra. Aquí están asociados, pues, el ejemplo que les voy a poner, pues, se asocian las divinidades y las fiestas patronales. Esas tienen una razón de existir, o sea, de ser. ¿Cuándo empiezan las siembras? Pues en mayo, y tenemos asociado en esas fechas, pues San Isidro Labrador, porque inicia la temporada de lluvias. Jóvenes, ahí hay conocimiento empírico, ¿sí? Hay una asociación de fenómenos que están relacionados con las decisiones de producción de los campesinos o de los productores. Saben cuándo tienen que preparar la tierra, en qué momento tiene que estar sembrada, porque viene la temporada de lluvia que va a empezar a proporcionarles el agua en la fase de crecimiento que ellos requieren durante un periodo de producción para ese tipo de cultivo. Ahí está. Ese es lo que ellos saben y lo que han conocido y lo que han validado desde el punto de vista empírico, o sea, con la observación, con la cultura, con lo que se han ido transfiriendo de padres a hijos. Pero, ¿qué pasa cuando eso empieza a cambiar? Actualmente decimos, no, pues es que ya las estaciones y pues la cantidad ya ni llueve cuando tiene que llover, o nos llueve antes de mayo o nos llueve después. Si los productores siembran bajo ese esquema que nosotros identificamos como tradicional, pues ya no empezamos a alcanzar. Y después el agua pues se acumula y entonces nos vienen en lugar del temporal de lluvia, que durante muchísimos años o en otras épocas de la historia era la cantidad suficiente para el tipo de manejo y decisiones que se tomaban, pues ahora nos llueve 3 días, pero se nos inunda y después no nos llueve nada. ¿Qué empezamos a ver? Desviaciones respecto a la experiencia pasada. Y empezamos a tener problemas. Entonces, ¿y ahora cómo vamos a sembrar? En lugar de tener ganancias, invertimos y no ganamos nada, porque los cultivos se inundan, se pierden, les generan enfermedades, hongos, o se generan plagas porque está alterada la temperatura adecuada para ese cultivo. Empezamos a identificar elementos que nos están dificultando alcanzar esos objetivos. Este ejemplo que yo les estoy poniendo en este momento es lo que nos está indicando desviaciones. Por eso empezamos a ver, el cambio climático, y sí, ok, sí, ya le dimos respuesta a todo eso. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué decisiones debemos de tomar para solucionar esos problemas? Cuando hay esto también nos lleva a desviaciones respecto al plan original. O sea, a ver, yo tenía que haber sembrado en tal fecha y sembré en tal. ¿Qué fue lo que sucedió? O debí de haber cosechado en octubre y pues todavía no se cosecha. O sea, hay una desviación respecto al plan original. Y ahí nos regresamos a hacer la investigación de las causas que originaron los efectos que nosotros estamos observando con respecto a los objetivos que planteamos desde un principio, o con las experiencias que nosotros, o el conocimiento previo que nosotros teníamos sobre la respuesta de un fenómeno o del conocimiento que nosotros podíamos tener. A veces nos enteramos de los problemas porque otras personas vienen y nos los presentan. El gerente, por muy preparado que esté, no conoce todo. Entonces, sus trabajadores, sus subordinados, la competencia, asesores, les presentan, y para eso tienen las empresas asesores, les plantean o les presentan ciertos elementos que le dicen, aguas, que por acá podemos tener problemas. No, mira, está sucediendo esto, prepárate porque pronosticamos o se habla. Entonces, por eso todas las empresas están al pendiente de las políticas, de las decisiones del gobierno, porque todas las decisiones de un gobierno, dentro de un estado, tienen un impacto en cualquier actividad económica que se dé. Puede ser benéfica, puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, siempre están observando las variables, las políticas hacendarias, las decisiones del gobierno, cómo se comportan otros países, qué contratos se firman, qué beneficios tienen, hacia dónde van las tendencias, porque tenemos que estar preparados en ese sentido. Y bueno, esto va de la mano con el desempeño de los competidores. ¿Qué está haciendo nuestra competencia? De repente empieza a cambiar. La pregunta es por qué cambia. ¿Por qué ya no producen esta variedad, ahora producen esta otra? ¿Qué está sucediendo? Entonces empezamos a tener indicadores que nos dicen o nos pueden advertir la existencia de algún problema o alguna oportunidad de negocio de todas maneras. De tal forma que tomar decisiones, chicos, es precisamente seleccionar cursos de acción.
¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Entre qué? Entre alternativas, porque cuando nada más tenemos una, pues la única, solamente hay dos opciones, o toman la decisión de esa alternativa o no hacen nada, pero siempre tenemos que tomar una decisión. Podemos tener muchas, a veces tampoco es tan eficiente tener muchas alternativas, como tampoco es tan eficiente a veces no tener más que una opción de solución. En el proceso, en la toma de decisiones, entonces lo podemos definir, aunque vean ustedes aquí que la fecha del texto es bastante clásica, 1996, en teoría administrativa estas cosas no cambian en términos de teoría, podemos actualizar la edición del libro, pero no el fundamento teórico de la definición. Tomar decisiones no es más que seleccionar un curso de acción. Es la forma en cómo nosotros sorteamos, o sea, evadimos o enfrentamos un problema específico, un problema concreto. Pero ¿cómo definimos el problema? Que no es tan fácil el asunto. En el proceso les comentaba yo hace un rato que les planteaba este esquema, cuando nosotros vamos a tomar decisiones, lo ideal, aunque no siempre se puede, como vamos a ver una tabla más adelante, hay decisiones o hay problemas que por mucho que nosotros los querramos identificar o analizar o prevenirnos con respecto a esa presencia, no las vamos a ver venir. Yo les puedo decir que si elaboráramos ahorita una encuesta y le preguntáramos a los empresarios y a productores en la región de Jalapa si hace un año, o sea, en el mes de septiembre de 2019, visualizaban que el septiembre del 2020 iban a tener que enfrentar una restricción federal o una restricción con respecto a realizar sus actividades económicas, nadie, creo yo, les diría que sí. Este tipo de situaciones que ocasionaron un mundo de problemas, nadie las visualizó. Entonces, hay situaciones que son extraordinarias, como es lo que estamos viviendo actualmente, y que tuvieron una repercusión negativa sumamente importante en las actividades económicas de todas las empresas de este país y en el mundo. No sé si tengan algún problema con el audio, porque me mandó aquí el aviso de que había baja calidad. Entonces, si hay algún problema, por favor, me pueden mandar un mensaje aquí en el WhatsApp o activar su micrófono para hacérmelo notar, porque si no me sigo de largo hablando. Se escucha bien, maestra. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, les estoy poniendo este ejemplo porque muchos de ustedes deben de estar viviendo esta experiencia. O sea, esta situación es extraordinaria. Las decisiones que se tomaron o que los productores, los empresarios, los trabajadores tomaron con respecto a este fenómeno de salud o esta situación de salud, se identifican como decisiones extraordinarias o decisiones no programadas. Nadie programó enfrentarse a una pandemia. Podemos programar baja de ventas por cuestiones de competencia de precios, de incremento de la competencia, pero nunca vamos a programar cómo vamos a prepararnos ante una pandemia. Simple y sencillamente deseamos que esto no suceda. Los científicos no lo pueden advertir. La gente, los expertos en epidemiología pueden empezar, ellos sí están estudiando permanentemente el comportamiento de este tipo de fenómenos y pueden dar alertas a la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud puede mandar cierta información a las diferentes secretarías de salud y decir que tengan cuidado, que tomen ciertas medidas relacionadas a cuestiones sanitarias probablemente o fortalecer, pero nadie está diciendo se te va a venir la pandemia dentro de 3 meses y vas a tener que suspender todas las actividades y te vas a quedar con actividades totalmente esenciales. Eso no se esperaba. Todavía en el mes de marzo, mes de febrero en este país, nosotros teníamos una vida normal
ni siquiera visualizábamos la cantidad de semanas que íbamos a permanecer con restricciones de actividad. En marzo, que se nos suspendieron las actividades, todo el mundo pensó que al mes regresaba a actividades. Si ustedes se dan cuenta, el propio semestre que concluimos en el mes de hace unas semanas, ya oficialmente, aunque ustedes pues clases las suspendieron antes de salir en agosto, en julio, pues se fue alargando y se fue alargando y se fue alargando, que terminó siendo como de 20 y tantas semanas, porque se fueron tomando decisiones en el momento en función cómo se fue obteniendo la información. Entonces, este tipo de fenómenos, o sea, de situaciones, son extraordinarias. Eso es lo que va a suceder. Y lo vamos a ver más en un esquema más adelante cuando decimos que si podemos quedarnos de esto, pues una experiencia con respecto a, no sé si estas situaciones sanitarias las empecemos a vivir con mayor frecuencia si no tomamos decisiones con respecto a ciertos comportamientos, hábitos de vida y de salud, los seres humanos, y hablo del planeta en general, o sea, del mundo. Pero si se toman, pues probablemente otra pandemia se nos pueda presentar dentro de 20 años o 30, y algunos ya ni estemos aquí. O sea, esta experiencia previa se quedará como eso, como una experiencia. Pero para eso nos documentamos, para eso hay documentos históricos, para eso está la historia, para eso necesitamos escribir y necesitamos dejar testimonio. Actualmente puede ser videograbado y todo, de tal forma que cuando nosotros investigamos qué puede originar un problema, nosotros podamos contar con toda esa información. Aparte de la experiencia que pueda tener o de experiencia previa que pueda tener quien toma la decisión, también puede recurrir a toda esa información documental, toda esa información, todo ese testimonio oral o escrito que puede existir relacionado al problema. Por eso cuando ustedes en desarrollo comunitario iban o van y hacen entrevistas a las comunidades, pues lo que están haciendo es conocer, ¿sí?, el testimonio, el comprender el comportamiento, la cultura de los productores, de las relaciones en una comunidad, del por qué hacen lo que hacen, del por qué piensan como piensan. Eso es lo que nosotros hacemos en el ámbito de las ciencias sociales. De tal manera que podamos identificar y poder apoyarlos a ellos con planteamiento de programas, de respuestas, de soluciones, de lo que ellos enfrentan. Entonces, investigar dentro de un proceso racional de toma de decisiones, lo primero que tenemos que hacer es investigar la situación, de tal manera que podamos nosotros hacer una definición mucho más clara de eso que está limitando alcanzar nuestros objetivos. Identificar qué es lo que vamos a lograr con la solución que presentemos. O sea, identificar los objetivos de la decisión, para que las decisiones que yo vaya a tomar, ¿con qué voy a lograr con ellas? De entrada diríamos, pues solucionar el problema. Pero primero tenemos que tener claro cuál es el problema, porque luego empezamos a jugar entre la causa y el efecto. Identificamos qué es lo visible, el efecto, qué es lo que lo ocasiona. Voy a poner el ejemplo como de ir a un médico. ¿Cuándo vamos a un médico? Cuando tenemos un problema de salud. Por eso los médicos, cuando definen, voy a ver si no me equivoco, en la definición, cuando dicen que es enfermedad, pues la enfermedad es la ausencia de salud. Entonces de repente, ¿cómo? Pues sí, estás enfermo porque no tienes salud. Ahí está el problema. ¿Qué es lo que qué es lo que yo veo que no tengo salud? ¿Por qué me doy cuenta que no tengo salud? Porque lo normal no es que me duele el estómago, lo normal es que no me duela. Si a mí me duele el estómago, entonces hay algo que me lo está ocasionando. Lo normal es que yo tenga una temperatura de 36 grados y fracción, aquí depende de la edad y cosas de esas, ¿no? Pero si yo tengo una temperatura de 38, perdón, creo que esto no es normal. Entonces hay un problema. ¿Qué es lo que estoy viendo? El efecto. ¿Qué es lo que tengo que identificar? La causa que origina. Si lo normal es estos son estos grados de temperatura y no se está comportando de esa manera, lo que veo es el efecto, aumento de temperatura. Me voy a ir a investigar lo que lo causa. Y una vez que identifico lo que lo causa, empiezo a identificar o las causas
que están originando esos síntomas que yo estoy observando, entonces tengo que ver qué es lo que está, ahora sí, provocando esa sintomatología, o sea, que se presenten esas características o esas circunstancias. Y en ese sentido, pues estamos identificando, el objetivo es identificar en un determinado momento el origen de esa alteración o de esas dificultades que nosotros estamos enfrentando que nos ocasionan un cambio en la temperatura que si no se soluciona nos va a generar otro tipo de problemas. Por eso hay problemas y problemáticas que se van haciendo complejas. De tal manera que la fase que ahorita les comentaba pues es el diagnóstico de las causas. Cuando nosotros vamos al médico, el médico lo que hace es un diagnóstico, empieza a investigar la situación. Y la primera estrategia que aplica pues es precisamente la de la investigación con el enfermo, que hace una entrevista. Salvo que el enfermo esté en una situación en donde ya no puede hablar, pues entonces tiene que hacerse valer de otro tipo de técnicas o de otro tipo de herramientas para lograr. Y por eso, cuando vamos al médico, lo primero que se ve, a ver, ¿qué es lo que usted siente? ¿Cuándo empezó? ¿Qué fue lo que comió? ¿Qué fue lo que hizo? Y empezamos a darle información. Sus conocimientos y sus experiencias van orientando las preguntas. Lo que hace el médico es una pregunta clave para poder tener un escenario de lo que puede estar ocasionando el cuadro que nosotros estamos presentando. Y se apoya de otras herramientas, o sea, de otras técnicas. Nos manda a hacer estudios clínicos o algunos estudios de ultrasonidos, radiografías, cosas de este tipo. Me regreso al ejemplo que vivimos todos ahorita con lo de la pandemia, que pues ¿cuál fue el problema? Pues que no había medicinas. O sea, el grave problema, aparte de de lo que ocasionó la presencia de este virus, pues es que en primera ni teníamos las defensas porque nuestro organismo no estaba preparado para un virus con esas características o con ese comportamiento, y por consecuencia no habían medicamentos que pudieran disminuir o contrarrestar la sintomatología de un virus. Lo que sí saben los científicos, pues qué es un virus y cómo se comporta. ¿Qué llevamos? A casi un año, porque esto empieza más o menos por ahí del mes de noviembre, cuando empiezan a darse cuenta que empieza a haber problema, y ya declarado como problema es a finales de diciembre, principios de este año, allá en Asia, en China, y posteriormente esto empieza a crecer exponencialmente, pues que a estas alturas de la situación hay muchos avances ya a nivel de experimentación con respecto a las posibles, están ya ahorita voy a poner este ejemplo, en la parte de la evaluación, que es la parte de las vacunas. Me va a servir este ejemplo para plantearles aquí los esquemas. Entonces, ¿qué hicieron primero? Pues investigar por eso la de dónde se originó, qué lo originó, que si los murciélagos, que si el animalito que cómo brincó un virus que tenía presencia en animales, cómo cómo se dio la relación del contagio hacia los seres humanos. Y después, cómo empezamos hasta diseminar la enfermedad a lo largo por el mundo. Aquí entraron grupos de investigadores y de disciplinas, desde los médicos, de expertos en salud, en la parte de salud del sistema respiratorio, los epidemiólogos que ahorita han tenido chamba como locos, y los investigadores en el ámbito de la economía y del comportamiento humano, porque de repente nos dicen, te tienes que quedar, pero pues no me quedo, me tengo que seguir moviendo, y cómo esta enfermedad se diseminó a lo largo del mundo cuando algunos de nosotros en nuestra vida hemos puesto pie en el lugar en donde esto se originó. Entonces, ¿qué se hizo? Pues empezar a identificar y a definir. ¿Qué hicimos? Desarrollamos alternativas, buscamos alternativas creativas, pero sin evaluarlas. ¿Qué empezaron a hacer los gobernantes en el mundo? Pues, ¿qué hizo China cuando ya declaró y demostró que era un problema grave de salud? Pues empezaron a tener restricciones. A ver, ¿qué investigamos? Pues ya identificamos que el contagio es de tantos días, que es agresivo, que está en el aire, que si lo tocas, que no debes de tenemos que aislar al sujeto que ya tiene la infección para que no siga diseminando. Y empezaron a hacer todo este proceso de investigación. Y al final plantearon las primeras alternativas. El enfermo se aísla, el que tuvo contacto con él también,
la menor movilidad y por eso nos mandaron a encerrar. O sea, todos, a reducir al máximo nuestra movilidad de tal manera que pudiera controlarse como primera toma de decisiones, que eran las opciones que podían tener ese momento, de reducir la cantidad de contagios. Y al mismo tiempo empezó el proceso de investigación científica y muchos, los primeros países y las primeras personas que se enfermaron, al mismo tiempo también fueron sujetos de experimentación, porque los médicos empezaron a probar diferentes medicamentos que en ese momento ellos conocían, con base en su conocimiento profesional especializado, que podían funcionar dependiendo de los síntomas que estaba presentando cada paciente. Pero no tenemos el medicamento que diga, no, ya con esto te lo tomas y te cura y mata al virus, ¿no? O controla el COVID. No. Empezaron a experimentar con otros medicamentos dependiendo de la sintomatología, que si se inflamaba, pues usaban esto, que si les dolía la cabeza, pues ahora le veían esto, que el control de temperatura, pues tómate esto otro. O sea, tener ciertas opciones que empezaron a evaluar y después de 6, 7 meses de experimentación en campo, por así decirlo, directa, no control, y al mismo tiempo también empezaron las investigaciones de laboratorio para probar las vacunas. Y me voy a centrar en ese ejemplo para esta fase de la evaluación de opciones y seleccionar la mejor. No, si leemos las noticias o leemos notas o artículos científicos de calidad, pues estamos viendo y nos hablan de la fase 1, de la fase 2 y la fase 3 de las vacunas. ¿Qué es lo que sucede en términos de investigación? Lo que están haciendo en este momento es evaluar las alternativas ya más viables de solución para que la alternativa de restricción de la movilidad y del contacto físico, que es temporal, o sea, que fue la mejor alternativa en ese momento, pueda ser sustituida por una opción que, aunque haya movilidad, no tenga un impacto negativo en la vida de las personas. Y en este caso lo más viable que han definido los científicos, pues es la vacuna. A la par, pues también hay quienes están haciendo investigación sobre medicamentos o antivirales que puedan reducir el efecto del virus en el organismo, o sea, el impacto del virus en ciertos organismos, porque las respuestas han sido multifactoriales y muy diversas. Entonces, en el ejemplo de la pandemia, que es el ejemplo que les estoy poniendo en este momento, pues están en una fase de evaluación. Por eso las vacunas, unas más avanzadas, otras menos, están en una fase 3 de evaluación. En metodología científica estamos diciendo, están haciendo la validación externa de la vacuna. La vacuna ya pasó las validaciones internas, o sea, las de laboratorio, las que le aplicaron a las ratitas, las que se vieron en los microscopios, en las que se evaluó cierto comportamiento en tejidos. Se vino la segunda fase, que fue la evaluación en seres humanos, pero grupos reducidos. Ahora hay una validación mucho más amplia, externa. Esto lo hacemos también cuando, les pongo el ejemplo, cuando hacemos investigación del laboratorio, que ven, ahí está la plantita en la maceta y ahí le estamos poniendo las dosis de fertilización, que son las variables que estamos estudiando, por eso es importante llevar el registro, todos los días las observamos, medimos cómo crecen, el color de las hojas, el grosor del tallo, el tamaño de las raíces, hacemos pruebas de laboratorio para ver el comportamiento del suelo, la calidad, toda esa investigación científica que ustedes saben mucho más que yo, algunos de ustedes en las materias que están llevando, y empezamos a comparar las variables. En ese sentido, es una válida lo que vamos haciendo y aplicamos un método estadístico que es lo más cercano a lo cuantitativo de validar la información. Si lo hacemos bien, pues a través de una ANOVA, un análisis de varianzas, y ya tenemos ahí los parámetros de margen de error y todo, damos una respuesta respecto a lo que nosotros estamos planteando como una solución óptima, positiva a el problema que vaya a atender ese resultado. Entonces, esa fase es una fase de laboratorio, es una fase de validación interna, o sea, de variables controladas en un laboratorio. Pero, ¿qué va a pasar cuando nosotros demostramos que esos microorganismos o que ese fertilizante o que esa semilla sí funciona en condiciones controladas?
tenemos que darle la validación externa. Ahora liberémonos con los productores, porque los productores no tienen un espacio controlado. El productor está sujeto, o sea, esa semilla ahora, o ese fertilizante, o esos microorganismos, ahora tendrán que estar en ambientes no controlados. Va a depender de que el productor esté capacitado para el manejo, para hacer la fertilización, si el suelo cumple con las características, si los cambios de temperatura, si aún así en ese contexto el producto, o sea, el microorganismo, el fertilizante o la semilla, tiene una respuesta positiva o esperada semejante a la de laboratorio, ya la hicimos. Tenemos el producto validado en este caso. Esas fases que yo ahorita les estoy asociando en términos de experimentos, que es el método científico, son las estrategias o las herramientas que nosotros usamos para evaluar opciones. Y en la ciencia administrativa también existe. Claro, aquí depende de qué problema se nos esté presentando. Estos ejemplos que yo les puse en el caso de la pandemia está asociada al ámbito de la salud pública. En el caso de lo que ustedes manejan más, que es la parte de laboratorio, la parte de experimentación, en sus materias disciplinarias y en sus materias más relacionadas a el conocimiento técnico de la agricultura, está asociada al proceso productivo que cualquier empresa agropecuaria tiene como principal objetivo. Entran otras disciplinas como es la administración o como son las ciencias sociales, que son las que estudian pues al recurso humano en un determinado momento, o las variables que influyen en el funcionamiento de una empresa. Una vez que tenemos validadas las alternativas, pues las ponemos en práctica. Y empezamos a monitorear. O sea, planteamos nuestra propuesta, ejecutamos el plan, monitoreamos el comportamiento de esa y si algo no está cumpliendo, aquí es donde entra el proceso de control, pues ajustamos nuevamente. Si solucionamos unos problemas, pero nos pueden surgir otros, empieza nuevamente el proceso de análisis para tomar decisiones racionales y decisiones eficientes. Les puse ejemplos de laboratorios, les puse ejemplos de cosas muy científicas, pero también en la vida cotidiana hacemos todo esto. No nos encerramos en un laboratorio, pero nuestro potencial de identificación pues es la observación, es nuestra experiencia previa, es la información que nosotros conocemos. Por eso, jóvenes, es muy importante qué es lo que leemos, a quién leemos, qué tipo de información nos sirve o sobre qué tipo de información nosotros tomamos decisiones en la vida académica y en la vida cotidiana. Sobre qué o sea, dependiendo de la calidad de la información que ustedes obtienen, es la calidad de las decisiones o la eficiencia de las decisiones que toman en su vida diaria y en su vida profesional. Entonces, entre más validada, científica, académica, sea la información, mejores decisiones tomamos. No seamos tan reactivos en términos de decisión, porque eso nos hace actuar. Lo vamos a ver cuando veamos la parte de la motivación. Entonces, yo les puedo poner ahorita también toda la experiencia que nos dejó esta situación de la pandemia. Las primeras semanas que ya empezó en México, las restricciones, todo lo que nos llegaba por todos lados, ¿no? De cada cosa que leíamos y decíamos, ¿cómo es posible? Esto no puede ser. De información, desde tomar cloro hasta no hacer nada. Entonces, para solucionar o evitar el contagio. Cosas de este tipo que tienen que ver con actuar. Y el actuar no es más que poner en práctica las decisiones que tomamos. No sé si hay alguna pregunta, chicos, hasta aquí. Si no me sigo. No, maestra. Todo claro, claro. Bueno, ok, va, sigo. Este proceso que les presenté ahorita, que les expliqué, que intenté ser un poco clara con los ejemplos, pues tampoco así es como tan fácil. Ahorita se los mencionaba con el asunto de la pandemia, ¿no? Siempre vamos a estar tomando decisiones, al menos en tres grandes situaciones.
Vamos a tomar decisiones en un ámbito de certidumbre, o sea, en un contexto de certidumbre. Esas son las más fáciles. Cuando nosotros sabemos que la decisión que tomamos soluciona el problema, ya sabemos qué va a pasar, tenemos la información. Les voy a poner un ejemplo bien básico y bien sencillo. Si ustedes no se inscriben, ya saben que pues, no causan escolaridad en el semestre. Si a ustedes, o sea, la certidumbre es en el sentido de que ya conocen la consecuencia en el caso de no tomar la decisión, o de la decisión que tomen, ya saben qué va a pasar. Si alguien se preinscribe, por ejemplo, o sea, ya viene el momento de la inscripción, le toca el día, se inscribe, selecciona todas sus materias, está tomando decisiones en términos, tomó una decisión en un contexto de certidumbre porque ya sabe que no va a haber ningún problema, que ya está segura ya está seguro su lugar y que lo único que tiene que hacer es esperar que inicie el curso. Pero también tomamos decisiones en un contexto de riesgo. Y en un contexto de riesgo es que conocemos las probabilidades que tiene de ocurrir el hecho o el resultado que nosotros esperamos, pero solamente son probabilidades. Hay un porcentaje, puede ser amplio o no, pero de que esa decisión que nosotros tomamos no nos lleve al resultado que podamos tener. Y aquí vuelvo a asociarles con sus trabajos de investigación. Por eso cuando ustedes hacen investigación, intentan que su planteamiento, que toda la investigación que hicieron, que su diseño experimental los acerque lo más posible a la certidumbre. Pero siempre vamos a estar trabajando, por muy controlado que sea, en términos de riesgo. Por eso cuando ustedes diseñan la metodología, siempre hablan de un porcentaje de un margen de error. Cuando estamos hablando de un margen de error es porque estamos hablando de riesgo. Claro, lo que hacemos es reducir al máximo ese porcentaje de error. Por eso, entre más pequeño sea el porcentaje de error, más pruebas hacemos en la experimentación. Esa es como la técnica para reducir el riesgo, pero siempre tendremos ese riesgo. Cuando nosotros decimos en un 98% o en un 2% de margen de error, lo que estamos hablando es que hay un pequeño porcentaje de que eso que hicimos, que funcionó en un 98%, ¿sí? En este margen de 2% puede no funcionar. Porque a la hora que nos salimos, que era lo que yo les comentaba hace un rato, a la hora que salimos a hacer la validación externa, el suelo, la variable, el control, el manejo de la semilla, estuvo más tiempo almacenada, no estuvo más tiempo almacenada, puede que no funcione. Pueden haber variables que hagan que no se cumpla. Entonces, ese es el riesgo. Podemos hablar que el 99% de la población no va a responder positivamente ante esto. Sí, pero hay un 1% que no va a responder. Entonces, tenemos el riesgo de que exista un 1% en este sentido. Entonces, normalmente las empresas trabajan en estas tres situaciones. Y bueno, tenemos la situación de incertidumbre. Se ignoran por completo las probabilidades y los resultados. Una situación de incertidumbre la vivimos todos o la estamos viviendo todos en este momento. Aunque ahorita ya más hacia el riesgo que la incertidumbre. La incertidumbre la tuvimos en los primeros meses en el sentido de salgo, no salgo, me contagio, está en el aire, lo toco, no lo toco, y la incertidumbre nos genera estrés y nos genera ansiedad. El riesgo nos lleva a controlar un poco más porque caemos en probabilidades de que puedan o no puedan suceder. La incertidumbre no nos dice eso. Las empresas en este año vivieron o han vivido un proceso, una situación de incertidumbre con respecto a las situaciones que se están tomando. El mismo gobierno local, estatal y nacional ha tenido que ir tomando decisiones conforme a su experiencia y cediendo, y dependiendo de las cualidades y la personalidad de cada gobernante, es como ha tomado decisiones. Unas buenas, otras no tan buenas, unas más malas que otras, pero ahí van. Son las acciones las que nosotros hemos visualizado, la actitud de los empresarios, la actitud, sobre todo aquellos que, por ejemplo, sus actividades no eran esenciales,
pues, estaban en más incertidumbre todavía y tratando de defender o de sobrevivir en sus actividades productivas con sus trabajadores. Los trabajadores viviendo también una situación de incertidumbre, algunos se quedaron sin empleo, qué posibilidades hay, qué tanto vamos a alargar este proceso, qué tanto no. Una decisión del Estado de decir, pues liberamos las actividades y que Dios nos ampare a todos y nos cuide, o seguimos restringiendo y aquí controlando, porque si destapamos aquí nos impacta socialmente, nos impacta económicamente. Esa es una situación en la que nosotros estuvimos viviendo o estamos viviendo actualmente, por ponerles un ejemplo de experiencia que ahorita podamos entender todos. Pero en las empresas siempre tomaremos decisiones en el contexto de la certidumbre. Y esta certidumbre nos las da el proceso de planeación. El riesgo y la incertidumbre también lo viven los tomadores de decisión, o se viven dentro de las empresas, pero aunque tengamos los planes y aunque hayamos hecho todo un proceso de diagnóstico y hayamos hecho todo un estudio y la experiencia que podamos tener con respecto a la actividad económica que realizamos, las variables externas siempre van a ser un factor que nos ponga en situaciones de riesgo de incertidumbre. Si nosotros estamos desarrollando un cultivo primario que son de alto riesgo, como les decía yo, bueno, se los comentaba a sus compañeros de ayer de proyectos, los cultivos agrícolas, las actividades agropecuarias son actividades de riesgo. ¿Por qué? Porque son propensas a los cambios climáticos, a las temporadas de lluvia, a los cambios de temperatura extremos, a las heladas, a las nevadas, a la presencia de plagas o de enfermedades que ocasionan este tipo de cambios climáticos. Entonces, nosotros podemos conocer, por eso aquí la importancia de estudiar los pronósticos del clima. O sea, aquí los expertos en cuestiones ambientales o los estudiosos de los comportamientos del estudio de la parte climática, y aunque ustedes no sé si en qué materia lo abordan, pero en el caso de los chicos que acaban de ingresar con el cambio de plan de estudios, se les incorpora la materia también de climatología. ¿Por qué? Pues porque dependen de eso. Ahorita tenemos cambios climáticos que a través de modelos, ahorita vamos a ver las tablas, cómo contrarrestamos este riesgo, esta incertidumbre, cómo las enfrentamos, a través de modelos matemáticos, a través de irnos atrás y ver indicadores, este fenómeno que nosotros identificamos como el niño, la niña, pues lo que nos da son modelos, hacemos una modelación, decir, a ver, tiene una tendencia estacional, cada determinado tiempo se presenta el niño y después de esto la niña, porque son fenómenos naturales climáticos. Con base en ello, es como minimizamos el riesgo. Ahorita, por ejemplo, nos acaban de publicar que ya viene que esperamos 54 frentes fríos, pero no nos dicen, cuando mucho el pronóstico está, vean, en 54 frentes fríos, de los cuales tantos van a ser bastante extremos, con temperaturas preparando, pero no lo sabemos, no tenemos la certidumbre de que verdaderamente se van a presentar de esa manera. Y aunque nosotros lo sepamos, el cultivo que nosotros tenemos de producción primaria, pues ya está, y lo más que vamos haciendo es minimizar o enfrentar el cómo podemos controlar o cómo nos podemos preparar para el caso de que se presenten, por ejemplo, esos fenómenos climatológicos. O pues viene estábamos todavía en la temporada de lluvias intensas, nos pueden decir que se van a presentar tantos huracanes en esta temporada, pero no nos pueden decir, va a pasar precisamente por el ejido Perengano de tal y el rancho tal, no. Entonces, pues cultivamos y el riesgo es que en la temporada pueda presentarse una tormenta tropical y que probablemente pueda haber una inundación si lo que sí sabemos, que eso sí es de certidumbre, es que estamos desarrollando un cultivo en zonas bajas propensas a inundación. ¿Sí? O sea, esa certidumbre sí la tenemos. El riesgo es de que en esta temporada se presente un fenómeno que dé respuesta natural a esa área de inundación. Entonces, pues ahí sí sabemos que si se presenta, el riesgo es de que se presente, pero si se presenta tenemos la certidumbre que podemos perder el cultivo. No sé si me voy explicando en este sentido. Entonces, bueno, sabemos esas probabilidades. Y bueno, la situación de la incertidumbre. De tal manera, como les decía yo, hay ciertos mecanismos, hay ciertas técnicas que nos ayudan a enfrentar
Déjenme ponerles, a ver si les puedo ampliar un poquito más la letra, que no se vea tan chiquita, en este caso aquí. Cuando las decisiones están programadas, las programamos en situaciones de certidumbre. Y por eso les decía yo hace un rato, los planes, todo lo del proceso de planeación, los programas, las estrategias, pues solamente lo único que tenemos que hacer es tomar, ejecutarlas, y sobre eso controlamos cualquier situación que se pueda presentar, porque cuando diseñamos esos planes, pues ya consideramos todos los problemas que se pueden presentar en el caso de que nosotros no realicemos esas actividades. Entonces, las decisiones programadas pues, son las decisiones que tomamos a situaciones que se van a presentar permanentemente y constantemente en la empresa. Contratar personal, vender los productos, estar en competencia con los productores. Entonces, definimos estrategias que nos permiten pues solamente enfrentar esas situaciones. ¿Qué pasa si se sube el precio? ¿Qué pasa si se cae el precio? ¿Qué tipo de personal contratamos? Y para eso hacemos procedimientos, políticas, reglamentos, diagramas de información, memorándums, escritos. Todos esos documentos que conocemos en las empresas no son más que técnicas tradicionales que nos van a permitir tomar decisiones, o sea, ejecutar nada más decisiones, o sea, y en contexto de certidumbre y en algunos casos de riesgo, pero controlado. Las técnicas modernas, pues, es aplicar algunos modelos matemáticos de comportamiento para o sistematizar información, bases de datos a través de información que nos apoyan, en el que nos apoyamos con sistemas de información que pueda darnos ya información o indicadores que nos permitan tomar decisiones. Pero para los problemas que no tenemos programados, para decisiones que tenemos que enfrentar en condiciones de más riesgo o de incertidumbre, o sea que no planeamos cómo enfrentar una pandemia, por ponerles el ejemplo, que son situaciones que se presentan una vez en la empresa o en la vida, o que conllevan a nuevas políticas de gobierno. O sea, esperábamos, aquí el señor presidente pues nos dijo una cosa en campaña, pero a la mera hora pues ya nos salió con otra cosa y nosotros planeamos con respecto a eso, pero ahora la tendencia va por otro, porque también él tuvo la necesidad de hacer, o sea, el gobierno tuvo la necesidad de hacer esos cambios, pues es algo que nosotros no esperábamos. Entonces, aquí en lo tradicional, los gerentes han tomado decisiones para todas esas situaciones que se les presentan no consideradas, no programadas, con base en la experiencia. Por eso la importancia de que cuando nosotros seleccionamos recurso humano especializado en el ámbito que sea, parte de las variables que se observa o que un seleccionador o alguien que se dedica a seleccionar recurso humano, pues una de las competencias o de las habilidades que del individuo que se está contratando, que se está observando para ejercer una función, es la capacidad que tenga para tomar decisiones. Entonces, entre más preparada esté una persona, no nada más porque tenga el título universitario o el posgrado, sino que tenga experiencia. Por eso cuando salen las convocatorias de trabajo, es experiencia previa. Tantos años de experiencia profesional en el ámbito en el cual se le esté contratando. ¿Por qué? Porque pudo haber enfrentado situaciones que le pueden servir para tomar decisiones con base a juicios, a reglas, a intuición y a creatividad. Entonces, chicos, pues en el ámbito laboral, las empresas observan la creatividad que ustedes puedan tener, la capacidad para enfrentar problemas, la capacidad para tomar decisiones, la experiencia que puedan ir teniendo. Entonces, aunque ustedes se dediquen ahorita a estudiar al 100% en la universidad, siempre es importante que, no sé, en el entorno de la empresa familiar, en el servicio social, en las prácticas, vayan ustedes, para eso son las prácticas en campo, para eso es el que ustedes más o menos tengan un contacto en el servicio o en su propio trabajo recepcional,
es ir identificando la problemática, que uno aquí se la puede platicar muy bonito, oye, pero no es lo mismo vivir esa experiencia. Entonces, tener esa capacidad para enfrentar decisiones. O puede que nunca en la vida se hayan encontrado con un problema de ese tipo, pero tienen la capacidad intelectual y emocional para tomar decisiones en situación de riesgo o en situación de incertidumbre. Ya las técnicas mucho más modernas son igual, volvemos a adiestramiento, construcción de programas heurísticos, simuladores, todo esto que tenemos con el uso de juegos, de gamificaciones y de muchas cosas que ustedes a lo mejor son expertos, pero desde una perspectiva de diversión, de distracción. Estos juegos de video, yo les llamo de video, pero ya no sé ahorita en qué nivel de avance tecnológico estén, esta gamificación que tienen, en donde les ponen retos y van subiendo en nivel, y jóvenes, son técnicas modernas para tomar decisiones. Aunque ustedes no lo crean, esos juegos de video, que ustedes a los que les gustan los juegos, que ya los hacen en línea y además se conectan con jugadores de muchas partes del mundo, están desarrollando competencias de toma de decisiones en contextos de incertidumbre, porque el juego lo que está haciendo es meterles retos. Entonces, es un programa ahí, hay toda una programación de si sucede esto, les brinca esto y les sale esto y les sale el otro reto. Toman decisiones en términos de segundos. Son juegos, sí. Muchos de estos juegos se están utilizando como juegos serios, se les llama juegos serios, para la capacitación y la formación en el ámbito de los negocios y también en muchas universidades. Meter retos a los estudiantes de tal manera que estimulen la creatividad, se vayan fortaleciendo en el control, en el enfrentamiento de solucionar problemas, y muchos de estos en términos del reto no nada más es a ver cuándo llegas a la respuesta, sino que lo hacen con esas variables de tiempo, de dificultades, de limitaciones, que son las que realmente vamos a enfrentar en la vida laboral o en la vida, vamos a decir, real, en el fenómeno del contexto ya de trabajo. Entonces, todas estas juegos heurísticos, estos programas heurísticos que hacemos a través de programas por computadora, no son más que técnicas que nos preparan para situaciones de este tipo. De tal manera que entonces que quien toma decisiones pues debe de ser racional en términos de su proceso de pensamiento crítico creativo. La intención de que ustedes llevaran el taller de habilidades de pensamiento pues era eso, entrenarlos a ser analíticos, a meterle el diente al problema, a la búsqueda de información, a la emisión de juicios, a la creatividad para solucionar y plantear alternativas. Otra característica de un sujeto que toma o de alguien que debe de tomar decisiones es que debe de comprender claramente los recursos con lo que tiene para poder tomar las decisiones, o sea, las circunstancias en las que está y las limitaciones que va a tener, porque la realidad es que no todos ni tenemos el dinero suficiente para seguir investigando científicamente el avance tecnológico de qué más quisiéramos. Yo los escucho a ustedes cuando dicen, maestro, que en el laboratorio pues no hay reactivos, y pues el microscopio, los microscopios que a veces usan ustedes, también los usaron sus maestros cuando estuvieron en la facultad. Eso es lo que tenemos. En un determinado momento es cómo me formo y cómo soy creativo en estas circunstancias. Tenemos que contar con información y la capacidad para analizar y evaluar alternativas que nos da el ser racional. Y la actitud, lo voy a llamar de esa manera, de llegar a la mejor solución. O sea, esa paciencia, esa tolerancia a la frustración, porque no siempre nos van a salir en la primera prueba. Tener el deseo de llegar a la mejor solución dentro de esas limitaciones y dentro de esas circunstancias. Nada de que ya no me salió, ya déjalo, ya Dios. No, es, a ver, espérame. Si nos frustramos, sí hay una carga emocional de estrés y de ansiedad, pero ¿cómo la manejamos y cómo llegamos a ella? Conforme vamos enfrentándonos a este tipo de situaciones, pues cada vez vamos reduciendo mucho más la
la ansiedad y pasamos de una situación de incertidumbre a una de riesgo hasta una de certidumbre que nos puede dar la experiencia de ir enfrentando estas situaciones. Todas estas decisiones, quien toma las decisiones siempre debe de trabajar a la luz de la meta, o sea, hacia dónde queremos llegar. Si no tenemos meta, pues nos perdemos. Por eso a ustedes luego se les dificulta hacer sus trabajos recepcionales. Si no hay un objetivo, pues no saben qué hacer. Si el maestro no les dice para dónde, pues tampoco saben qué hacer. Si el maestro no les revisa, pues no saben qué hacer. Entonces eso todavía es mucho más estresante. Entonces siempre tenemos que tener claro a dónde queremos llegar. ¿Cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo y de la decisión y para qué sirve la decisión que vamos a tomar? Debemos o se debe, mediante la selección de la alternativa, lograr la satisfacción de un modo mucho más eficaz de la meta, que va de la mano con la explicación que les di de la primera parte. Y bueno, tomar decisiones. No todas las decisiones las vamos a tomar de manera individual. Por eso, muchas estrategias que tenemos los profesores es hacerlos trabajar en equipo. Claro que los profesores tampoco nos queremos a veces complicar mucho la existencia y entonces les decimos, integren equipos, trabajen con quien ustedes quieran. En la vida cotidiana no siempre trabajamos con los que queremos. Sin embargo, ¿por qué el entrenamiento aquí en la universidad de que trabajen en equipo? Porque en la vida real tenemos que tomar decisiones a veces en grupo. No todas las decisiones del gerente o del responsable en la institución, en la organización, las toma él solo. Cuando veamos dirección, vamos a ver que dependiendo del estilo, pues es el tipo de decisiones que tome. Pero tomar decisiones con un equipo de trabajo o tomar decisiones grupales, independientemente del estilo de liderazgo que sea, o sea, podemos tener un estilo de liderazgo más social, más democrático, entonces integramos un grupo de trabajo en donde nos vemos como pares y todos tenemos derecho y tomamos la mejor decisión, hasta tomar una decisión en grupo considerando las opiniones de nuestros subordinados, pero al final la decisión la seguimos tomando nosotros, él sea el responsable. Cualquiera que sea el estilo, tomar decisiones en grupo tiene sus ventajas. Entre ellas, que el grupo, cada individuo que pertenece al grupo, tiene conocimiento e información diferente, puede tenerla diferente, porque analiza el problema desde diferente perspectiva, porque tomar la decisión en grupo nos lleva a que el individuo, con su experiencia previa, con su cultura, con sus conocimientos en la disciplina o en la experiencia que pueda tener, tiene una forma de ver el problema que puede ser distinta a la nuestra. Entonces, la opinión de todos los integrantes del grupo nos va a dar un escenario más amplio, nos va a generar más información, vamos a tener más información que ver. No es la información, voy a hablarlo de esa manera, a la mejor sesgada o única de una sola persona. Por eso yo siempre he estado en contra cuando alguien dice la coordinación. Para mí la coordinación es un grupo de personas que toman las decisiones. Hay un representante, pero no es que el coordinador tome todo. El coordinador es el líder de esa coordinación, de ese grupo de personas que son las responsables de tomar decisiones, por ponerles un ejemplo así. O sea, no es la imagen mesiánica e idealizada del gobernador o del presidente municipal o del presidente de la república. Él es el representante, él es el vocero, él es el que da la cara, él es el que se enfrenta, él es el que publica y él es el que firma la responsabilidad. Las decisiones las debe de tomar un grupo de personas. Por eso tiene un gabinete y por eso tiene un grupo de asesores. ¿Sí? Es un poco ir entendiendo esta situación. Las decisiones grupales a veces no funcionan cuando, y te vamos a ver las desventajas, cuando es una sola persona dentro del grupo la que decide todo. Entonces, la ventaja es que en ese grupo de personas vamos a abordar desde diferentes aristas el problema. Eso nos lleva a abordar el problema en mucho más formas y a que todos conozcamos la forma de la información que los demás nos proveen o el cómo cada uno de los participantes ve el problema y lo aborda. Unos lo podrán ver más grande, otros lo podrán ver más chiquito, unos darán alternativas de solución, otros darán otras. De tal manera que la decisión que se tome
tendrá una mayor aceptación, porque todos la conocemos y también todos entendemos cuál es el origen de tomar esa decisión o el por qué. Cuando nosotros nos imponen las políticas, nos imponen las decisiones y no conocemos por qué se están tomando en cuenta, nos resistimos. Esa es una reacción normal, es una reacción natural en los individuos. Si yo no sé por qué me están imponiendo una restricción, a mí me molesta y puedo tener una actitud de resistencia. Por eso en las empresas es importante la comunicación y la difusión de la información, de tal manera que todos entendamos qué originó y cómo se llegó a esa solución. Hay más tolerancia, más aceptación y hay una mayor comprensión, porque ya fuimos partícipes del análisis y de la toma de decisiones. Entonces entendemos por qué a lo mejor nuestra propuesta no fue la mejor solución, porque participamos en ese proceso. Pero también el tomar decisiones en grupo tiene sus desventajas. Si el grupo no establece relaciones interpersonales, no tiene una actitud de escuchar, de tener tolerancia a las opiniones diversas, si no tiene una apertura, si tiene un interés personal propio que antepone ante el bien común, entonces vamos a generar, esa decisión grupal va a tener más desventajas que ventajas. Podemos llegar a tomar decisiones precipitadas, porque si estamos, acuérdense que yo les decía, también tenemos que tener la capacidad de trabajar con limitaciones y circunstancias. Entonces, no siempre no nos podemos llevar 5 años haciendo la tesis. Si ustedes tienen un límite, 1 año y medio, cuando mucho, entonces tienen que plantear todo un proceso. Entonces, porque si no, hacen un mal trabajo. Entonces, las decisiones, en toma de decisiones grupales es igual. No podemos pasarnos años analizando el problema, porque a lo mejor cuando nos pongamos de acuerdo ya nos generó otro problema o ya ni problema es. Entonces, pero tampoco podemos tomar decisiones tan precipitadas. Entonces, se juega con esa variable. También en el grupo puede haber dominio individual. Hay características personales en los individuos que son dominantes, que tienen una personalidad de ejercer control en los demás, o hay personalidades dentro del grupo que no tienen una actitud de tomar riesgos, que son más subordinados o son más pasivos y hacen que los que tienen una personalidad más dominante tomen el control y sean los que decidan el camino de acción y los demás solamente acepten para evitar conflictos. Entonces, ¿qué hay? Que tenemos un dominio individual. No estamos haciendo un análisis verdadero de participación o de pares. También puede suceder que en el grupo este dominio individual esté presente en más de uno de los integrantes y entonces haya soluciones que sean contrarias. A lo mejor en un momento dicen utilizamos un cultivo y el otro plantea el no utilizarlo. O sea, posturas totalmente radicales o contrarias unas a otras con actitudes dominantes y no nos va a llevar absolutamente a nada. O solamente utilicemos al grupo para validar una decisión, porque hay una política o una regla que nos dice que tenemos que tomar decisiones grupales. Y entonces ya lleguemos al grupo a tomar decisiones que ya están concebidas, que ya están autorizadas, que lo único que queremos es que se validen. Entonces, eso tampoco es una situación que nos beneficie. Entonces, ¿para qué tomamos decisiones grupales? Lo que estamos haciendo es cumplir con reglas que en su momento tuvieron la buena intención de que la decisión grupal, desde un punto de vista positivo, tuviera más ventajas. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos al grupo, aplicamos una norma solamente para validar ideas que ya tenemos concebidas. O sea, estamos manipulando el proceso, por decirlo así. Entonces, puede que cualquiera de estas nos lleve a malas decisiones que perjudiquen el cumplimiento de los objetivos de una empresa. Pero habrá otros factores que si no se saben manejar, serán desventajas, pero si se manejan en forma eficiente, nos podrán permitir una ventaja en las decisiones. El desacuerdo es bueno, porque nos permite ver el problema desde diferentes perspectivas y nos provee mucho más información. Es una desventaja porque pueden ser
desacuerdos que lleven a soluciones contrarias. Entonces, en lugar de tomar una decisión, el grupo termine distanciado, peleado o genere conflictos. O sea, haya una tensión en el grupo que repercuta en otros problemas. El conflicto de intereses puede ser una ventaja porque igual podemos escuchar el interés del otro, podemos tener mayor información y a lo mejor entender que puede ser también un interés mutuo. Pero si este conflicto de intereses nos vuelve a llevar a decisiones contrarias al dominio individual o a soluciones preconcebidas, entonces es una desventaja. Las exigencias de tiempo puede ser es una desventaja si nos lleva a tomar decisiones prematuras, pero es una ventaja si esas limitantes de tiempo nos hace ser más eficientes en el análisis y en la actitud positiva para tomar la decisión. El cambio de opinión también puede ser una ventaja porque nos puede reflejar la apertura que puede tener el grupo para entender que los otros planteamientos, las opiniones de los otros integrantes del grupo, es el reconocimiento a que la otra alternativa es mejor que la nuestra. Pero el cambio de opinión también nos puede llevar a que tomemos decisiones prematuras por cuestiones de exigencia de tiempo o a dominio individual. Entonces, aquí les planteo los factores. El que funcionen o no funcionen tiene que ver en muchas ocasiones por la situación de la personalidad de quien toma la decisión. Por eso hace rato les decía que cuando hablamos de la selección del recurso humano, pues no necesariamente estamos hablando de no es tan fácil el asunto. A la hora que nosotros seleccionamos recursos humanos y sobre todo aquellos que van a ocupar los puestos o las funciones gerenciales, tienen que reflejar ciertas características que sean mucho más positivas para guiar a la empresa en ese camino de logro de sus objetivos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Este tema me llevó más tiempo del que yo tenía planeado. Sí, adelante. Esto del conflicto de intereses es un poco cuando a nuestra empresa le metemos a inversionistas, por ejemplo, hablando ya en cuestión del cultivo, un conflicto de intereses podría ocurrir con tanto la gente de campo, que es el productor, como yo intermediario y como la persona que va a ser la final en obtener el producto. Ahí es cuando entra el conflicto de intereses. Sí, normalmente, de eso tenemos infinidad de ejemplos, pero tendríamos que ver un poquito el contexto. Hay por decirlo así, ustedes tienen un asesor técnico del producto y ustedes lo contratan porque confían en que tiene el conocimiento científico, técnico, de que les va a dar la mejor asesoría con respecto a el manejo del cultivo, el uso de los insumos. Pero hay un conflicto de intereses cuando este técnico trabaja para una empresa que se dedica a la venta de estos productos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces él dice, mi conocimiento científico me hace que yo te voy a recomendar que uses esta semilla y este fertilizante y esto, pues sí, porque yo lo vendo. Pero no sé hasta dónde verdaderamente es confiable la decisión, la propuesta que tú me estás dando. Entonces, eso puede interpretarse como un conflicto, pues, de intereses, porque yo le estoy pagando por una asesoría especializada y él aparte me está dando la cura en función, a lo mejor, probablemente, a sus intereses económicos. No sé si me explico en este sentido. O, no sé, gerentes, trabajadores en el cual estén planteando producir un cultivo en lugar de otro, o sea, un producto en lugar de otro, porque también tienen el interés de poderlo comercializar porque a lo mejor está puesto en el mercado. Pero va a ser un conflicto cuando solamente se beneficie él. ¿Sí? Porque si identificó una oportunidad de mercado que va a beneficiar a la empresa, pues bienvenida sea la propuesta. Pero si el beneficio solamente es particular, entonces hay un conflicto de intereses, porque lo que está haciendo es tener un predominio en el grupo para que acepten su propuesta de producción. No sé si me explico.
Sí, claro. Y profe, también para que, de acuerdo con la toma de decisiones y que para que nuestra empresa vaya bien, creo que también las rondas de capital se tienen que evitar en la medida de lo posible, ¿no? Porque pedir rondas y rondas de capital, al final, pues en lugar de crecer en nuestra utilidad, vamos a ir bajando por el crédito que vamos a ir adquiriendo en las rondas de capital, ¿no? Sí, así es. En este caso, cuando veamos la parte de financiera, o sea, la administración financiera, cuando veamos cómo vamos nosotros a medir las ganancias que nosotros tenemos, ahí es donde esas son las herramientas o son las técnicas que tienen los gerentes para ir evaluando si se endeudan o no se endeudan, o qué capacidad pueden tener para endeudarse. A lo que voy es, no necesariamente una deuda es negativa. O sea, financiarse con dinero de terceros puede ser negativo. Lo negativo es que lo hagamos sin poder tener la información confiable y validada para poder adquirir la deuda. O sea, que manipulemos la información para que nos puedan dar el crédito que después no vamos a poder pagar. Esa es una decisión, es tomar una mala decisión, y ahí puede haber conflicto de intereses y ese tipo de cosas. Sí. Claro, y principalmente es porque, bueno, yo siento que si nosotros vendimos 200,000 pesos, vamos y pedimos una ronda de capital de mucho más, nada nos está asegurando que la próxima vez vamos a duplicar el dinero que pedimos. Entonces también ahí es otra decisión. Sí, mira, no te lo aseguras si no haces los estudios financieros adecuados. O sea, sí hay métodos para conocer o para estimar o para proyectar las posibilidades de ingresos. Hay toda una metodología. De hecho, proyectos para eso es. Pero alguien con experiencia, a lo mejor no necesita llegar a sentarse a escribir un proyecto, pero tiene la experiencia porque ya lo conoce, ya sabe el comportamiento del mercado, ya sabe la capacidad productiva y toma una decisión de eso, pues está tomando una mala decisión, por supuesto. O sea, digo, de que toma la decisión la toma, pero la toma en la inexperiencia o en el desconocimiento o porque hay algún interés de por medio. O sea, sí, una regla en las finanzas es nunca endeudarte más allá de lo que no tienes capacidad de pagar. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es saber si tenemos esa capacidad. Adicionalmente a eso es que ningún fondo ninguna fuente de financiamiento, sobre todo privada, te va a financiar algo que tú no tienes capacidad de pagar. Por eso los grandes problemas para obtener el financiamiento. Y también eso nos lleva a que por qué los productores, aunque reciban los subsidios gubernamentales, tampoco crecen las empresas. Pues porque nunca hay una planeación y una toma de decisión correcta. La gente nada más va por el dinero, pero no para aplicarla en el proceso de producción. O sea, aquí es una cuestión de actitudes. Si tenemos un subsidio público en el cual no nos van a cobrar intereses, no vamos a rendir cuentas, pues la gente recibe el dinero y hace el dinero lo que quiere, al fin que no tiene que reportar. Eso va en perjuicio de la propia empresa. Digo, ahí hay un interés personal. O sea, se benefician con el subsidio. Hay un crecimiento en la empresa. O sea, el objetivo principal de por qué te dan el subsidio, para mejorar la calidad de vida de los productores y que puedan empezar a tener una base patrimonial de sus cultivos y el apoyo del Estado para que inicien una actividad, nunca se va a cumplir. Entonces la empresa pues será deficiente. Entonces, así está. Es parte de muchos ejemplos de decisiones. Entonces, yo ahorita pues se los platiqué de manera teórica, pero en el estudio de los problemas o la experiencia de los problemas, pues nosotros los ponderamos o los analizamos, mejor dicho, en esas dinámicas, ¿no? Y podemos identificar estas situaciones que yo ahorita les comenté en una experiencia grupal, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ustedes van a empezar a integrarse en equipos de trabajo, van a empezar a tomar decisiones y muchas de estas pues van a surgir a nivel de su trabajo de equipo escolar, ¿no? Igual cuando empiecen a plantear sus propuestas productivas, podemos identificar qué problemas se pudieran presentar. ¿Sale? Voy a parar la grabación y algunas otras preguntas que puedan tener, ahorita las vamos viendo.